Hola amigos de Sin Etiquetas, una nueva semana y la temática que hemos querido escudriñar en este Ecuador tan caotizado por la violencia y la criminalidad es evidentemente un tema que exige la sociedad no quede con cabos sueltos ni tampoco con estelas de impunidad, como fue el caso Villavicencio. Medios internacionales incluso le han ganado en esa propuesta a los medios locales, yendo más allá de las investigaciones, incluso dando a conocer hasta perfiles, algo de crónica de quien hizo los disparos, en este caso el sicario de Ali, conocido como alias Hito, proveniente de Colombia justamente. Pero nosotros queremos ahora proponer algo más también, dialogar sobre quiénes eran esa banda que lideraba alias Hito y que llegaron de Colombia hacia la ciudad de Quito para perpetrar el crimen a Fernando Villavicencio y cambiar todo el tablero político de Ecuador. Y en esa misma estela dudosa y penosa vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que está proponiendo la autoridad, en este caso el Ministerio Fiscal de Ecuador, relacionada a las denuncias que ha expuesto la candidata presidencial por Revolución Ciudadana, Lista 5, Luisa González. Ella ha expuesto una serie de evidencias, pero también ha mencionado que por parte del Ministerio no se está haciendo prácticamente nada. Es nuestra propuesta. Bienvenidos a Sin Etiquetas. Pero bueno, antes de eso, como ya lo hemos venido realizando, por un tema ya ni siquiera de querer obtener alguna visualización adicional, sino más bien para dejar el registro histórico de estos tiempos tan lamentables que se da en nuestro país, vamos a revisar lo más trascendental, por decirlo así, aunque no quisiéramos ni siquiera que esto siga sucediendo y no vernos en la obligación de informarlo, como son los crímenes violentos. Vean el dato estadístico de lo que sucede en el cantón Eloy Alfaro Durán. En solo un día, 20 personas han sido asesinadas bajo la modalidad de sicariato. Unos han podido ser registrados, otros no. Ahí vemos algo que se dio en los helechos, justamente es el levantamiento del cadáver de una persona quien murió bajo esta modalidad. Sucedió en horas de la tarde de este día, ¿verdad? Eso en el cantón Durán, en este miércoles 20 de septiembre. Pero uno de los asesinatos que más llamó la atención porque pudo ser registrado por cámaras, impresionantemente la víctima como el victimario se chocan en miradas y luego de eso pasa justamente la lamentable acción. Esto sucedió en la quinta etapa del recreo, en un mercado, en el interior de un mercado. Vemos cómo justamente rueda esas imágenes ya, señor Gavino, cuidado en YouTube, que anda muy susceptible en estos días, pero bueno, ahí vemos cómo se da. Ahí párela si puede, ahí se vieron justamente bueno, ahí retrocédala si quiere o vamos con la siguiente toma de ese mismo caso, porque ahí está el registro de las cámaras desde el exterior también de este mercado, como se puede ver y se registra, valga la redundancia, la huida, el escape de este sicario, de este gatillero que, bueno, es uno de los centenares, por decirlo así, que en este país está haciendo correr la sangre. Ahí vemos cómo todas las personas se alborotaban, corrían justamente ante este hecho tan cruento. Vean, ahí está saliendo del lado izquierdo de sus pantallas, el sicario huía de este mercado del cantón Durán. Entonces, eso es lo que pasa en este país tan caotizado, decíamos, el registro. En solo un día, 20 personas fueron baleadas, han roto un récord justamente en comparación a otras ciudades que están con índices muy elevados de violencia. Incluso Durán ahorita ya lo está dejando a la misma ciudad de Guayaquil atrás.
lastimosamente en estos temas de estadística de crímenes y muertes violentas. Así está el país. Pero uno de los asesinatos bajo esta modalidad de sicariato que ha cambiado definitivamente el tablero político, y vamos a ver con los años qué tan trascendental va a ser en nuestra historia, evidentemente fue el asesinato a Fernando Villavicencio. Recordemos el pasado 9 de agosto en la ciudad capital, cuando él salía de un mitin político. Luego de eso, ya todos conocemos, se cambiaron las propuestas por parte del partido político que lo auspiciaba, y bueno, ya después lo que todos conocemos, los resultados de una primera vuelta electoral, y muchos hablan de qué hubiese sucedido si Fernando Villavicencio no hubiese sido asesinado. Las grandes interrogantes, pero decíamos al abrir este programa, también ha generado mucho interés a nivel internacional este crimen. Incluso decíamos que los medios internacionales le han ganado en la propuesta de informar y de esos detalles a los medios locales, a los de Ecuador. Un periodista colombiano daba a conocer a manera de crónica el perfil, por decirlo así, o conocer quién era alias Hito, ese sicario que vino desde Cali, Colombia, fue contratado para matar a Fernando Villavicencio. Y en eso los medios colombianos también han propuesto una serie de datos que han permitido ir fortaleciendo y alimentando todo lo concerniente a este lamentable hecho. Conocer cómo así, de dónde llegaron, por qué vía llegaron, qué tipo de objetos o evidencias son las que se están analizando por parte de las autoridades. En fin, eso ha permitido, y es lo positivo del periodismo que va más allá, ha permitido que las personas tengan más elementos, más aristas para poder dialogar y socializar este tipo de hechos, porque a todos los ecuatorianos evidentemente les ha impactado la noticia. Entonces nosotros, luego de esta pequeña pausa que vamos a hacer, vamos a entablar contacto, vamos a ver si vía telefónica o una vía multimedia, con el periodista Víctor Hugo Cárdenas. Él es de la unidad investigativa de un medio colombiano desde Cali, Colombia. Nos va a presentar ciertos detalles de una investigación que ellos están realizando para conocer a los que conformaban la banda de alias Hito. Porque Hito, alias Hito, este sicario, no vino solo, vino con una banda. Y si bien es cierto, algunos están detenidos en la capital de la República, hay que conocer de dónde son, cuáles son estas condiciones que están arrojando este tipo de elementos a la sociedad por parte de Colombia, que incluso trascienden esas fronteras. Y bueno, vemos cómo acá han cambiado de una u otra manera el curso de la historia. Esto al volver después de esta pequeña pausa. Continúen con nosotros.
la pasión del fútbol. Comienza la Liga Pro Bet 593 y síguenos en Teleradio 1350 AM y la People TV. Futboleando de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana te estaremos esperando con la mejor información, incluso el análisis del partido de los 90 minutos y sus adicionales. Gracias por acompañarnos, sobre todo no habíamos aprovechado tampoco el momento de agradecer a esa alianza digital que nos hace posible justamente llegar a otras ciudades, a otras provincias del país, como es la alianza digital que encabezan justamente Teleradio, Orba TV y la agencia AINE. A ver, decíamos lo concerniente a esta banda que lideraba alias Hito, cuyo nombre era John David Castillo López. Bueno, ahí lo vemos. De acuerdo al diario El País de España, bueno, ellos desde Colombia han hecho una crónica muy interesante sobre este caso, que ustedes evidentemente ya lo han visto, pero que hemos querido ir más allá. Pero antes de eso, vamos a revisar justamente un detalle adicional. La banda que conformaba alias Hito, este gatillero de tan solo 18 años, que atentó el 9 de agosto junto a otros 4 pistoleros contra el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, procedía de un barrio muy humilde de Cali, Colombia. Es una fracción de segundos en la que él prácticamente hizo cambiar los hilos de la política ecuatoriana. Bueno, entre otros datos, no queremos tampoco hacer apología a este hecho tan lamentable, pero bueno, ahí lo que estamos viendo son nada más y nada menos que imágenes del barrio Potrero Grande, esto en Cali, Colombia, de donde provenían justamente 4 de los miembros de la banda que lideraba alias Hito, ¿verdad? Pero antes de ir también ya a conectar con el periodista que nos va a dar desde Cali, Colombia, más detalles, vamos a conocer un poco más de este barrio, de donde él ha llegado, se ha podido compenetrar con las personas de ahí, conocer, consultar, indagar sobre los que participaron con alias Hito, ¿verdad? O ya llamándolo en ese sitio por el nombre, quienes participaron con él de ese tan espeluznante hecho en Ecuador. Vamos a conocer un poco más del barrio Potrero Grande en Cali, Colombia. Potrero Grande es un barrio que se formó como parte de un proyecto de reubicación de familias desplazadas por el conflicto armado que llegaron al oriente de la ciudad a finales de 1981. El barrio cuenta con infraestructura, servicios públicos, escenarios educativos, culturales y sanitarios, pero también con problemas sociales, económicos y de seguridad. Potrero Grande es un lugar donde se sigue escribiendo la historia de una comunidad que busca mejores oportunidades y calidad de vida. Es considerado uno de los barrios más violentos de Cali porque presenta las tasas más altas de homicidios. Bueno, ese barrio es donde justamente nuestro siguiente invitado, a quien por un tema de conectividad lo vamos a tener solo vía audio, vía telefónica, él ha podido recoger una serie de datos que de seguro nos va a interesar acá como ecuatorianos, como personas, ciudadanos quienes estamos muy interesados en este tema político. Recordemos que en el mes de octubre se va a realizar la segunda vuelta para las presidenciables. Y yo decía al inicio, no hay que dejar cabos sueltos en lo que tiene que ver a la muerte de Fernando Villavicencio, hay que ir hasta el final, hay que llegar hasta las últimas consecuencias y así conocer quiénes estuvieron detrás, ¿verdad? Detrás de toda esa banda de gatilleros ordenando el crimen al político, quien para muchos tenía grandes opciones de llegar a la presidencia y por ende su asesinato cambió totalmente el destino de las elecciones presidenciables de la primera vuelta. Víctor Hugo Cárdenas López, él es periodista de la unidad investigativa de diario El País desde la ciudad de Cali. Me confirma mi señor productor Javier Gavino si ya está. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Nos escuchas? Saludos desde Guayaquil, Ecuador.
Hugo Mario Cárdenas, me están corrigiendo por interno. Gracias, Hugo Mario, ¿nos escuchas? Hugo Mario, sí, los escucho perfectamente. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Perfecto, gracias en realidad por atendernos, entendemos estos problemas de conectividad que hemos tenido, te somos honestos, aquí al aire vamos a improvisar un poco porque estamos buscando una fotografía tuya para que te conozcan nuestros amigos, nuestras amigas que nos acompañan justamente en este programa Sin Etiquetas. Hugo Mario, decíamos, te has introducido en el barrio Potrero Grande, que veíamos ahí una pequeña reseña que encontrábamos en YouTube, que habla de los pros y contras, los orígenes de este sector, de cómo ha sido la casa que ha acogido a decenas o centenas de refugiados por la guerra interna en Colombia. Pero bueno, tú has llegado a ese sitio, Hugo Mario, y has podido encontrar ciertos datos. El primero, que ahí no vivía justamente alias Ito, el jefe de esta banda que llegó a Ecuador para acabar con la vida del candidato Fernando Villavicencio. Encontraste que ese no era justamente la ciudad de residencia de Johan David Castillo López. Cuéntanos, por favor. No, en realidad sí hay unos familiares de él que viven allí en ese sector de Potrero Grande. Él vive allí también en Potrero Grande, pero lo que nos ha dicho la comunidad es que aliasito residía en un sector cercano que se llamaba Charco Azul. Estamos hablando del oriente de la ciudad de Cali. El oriente de la ciudad de Cali es sectores marginales por donde muchísimas de las personas que han llegado desplazadas del conflicto armado por todo el Pacífico colombiano, de ese sector de Tumaco, de la frontera con Ecuador también, han llegado a invadir o a ubicarse de alguna manera en algunos sectores. Luego se hizo un proceso de reasentamiento de comunidades y surge allí este sector de Potrero Grande, donde pues hay unas condiciones sociales bastante complicadas, bastante difíciles. Lo están mirando en el video. Hay un problema grandísimo de fronteras invisibles, de pandillas, de grupos, pero es un sector también donde desde la empresa privada y desde sectores de la administración han intentado pues con programas sociales tratar de alejar a muchos de estos jóvenes que terminan siendo carne de cañón para organizaciones criminales, pues para nutrir sus grupos o para nutrir sus, por decirlo entre comillas, sus batallones personales para toda esta lucha que hay no solo por el contrabando, por el tráfico de drogas, sino también por el microtráfico, que es la guerra que se libra internamente en las calles. Ahora, Hugo Mario, mientras vemos estas imágenes, ¿verdad? Nuestro productor también ya va a poner una imagen tuya para que te conozcan nuestros amigos, amigas de Sin Etiquetas. Hugo Mario, el tema, cuando tú llegas a este sitio, bueno, descubres que es en Charco Azul, creo que fue el nombre de este sector donde vivía Castillo, alias Ito, pero también encontrabas que en este Potrero Grande estaban los miembros del combo, como lo dicen en el argot popular, estaban los miembros del combo de alias Ito. Ahí tú pudiste descubrir justamente ese dato. ¿Quiénes son estas otras personas? ¿Qué has podido encontrar de ellos? ¿Pudiste hablar con familiares de los integrantes de la banda de alias Ito? Sí, justamente nosotros logramos comunicación en el día de hoy con la familia de Andrés Manuel Mosquera y de José Neider López. Logramos llegar, ellos viven sí allí en ese sector de Potrero Grande, conversar con ellos un poco sobre estos muchachos, porque además son muy jóvenes, y hay una situación que el tema de la pobreza allí es muy fuerte, pero hay otro tema que me parece muy interesante como dato, y es que ambos hicieron parte de programas desde sectores del gobierno municipal o de sectores privados, programas intentando alejar a los jóvenes que terminaban sus estudios y que quedaban sin alguna oportunidad, sin oportunidades laborales o de crecimiento educativo. Entonces hay muchos programas. De hecho, ellos hicieron parte de programas culturales, de programas de danza, programas de sanqueros. Los integrantes de la banda de alias Ito. Son dos de las personas, la familia no los identifican como integrantes porque ellos dicen que no conocían a Ito. Ellos viajaron 2 semanas antes a Ecuador porque lo que les dijeron a sus familias es que iban a trabajar allí, que iban a trabajar en Ecuador. Tengo entendido que uno de ellos dijo que iban a trabajar con caña
Y esa era la única razón que tenían los familiares hasta que ya ellos se dan cuenta de la noticia por televisión, porque a la fecha no han tenido contacto en absoluto con ellos. De hecho, Ahí este va proceso, justamente, Hugo Mario, permíteme, discúlpame la interrupción, pero es importante para irte estableciendo estas aristas. Una vez de que tú preguntas si que saben de ellos, me estás diciendo y nos estás comentando a todos quienes nos están siguiendo que no, ellos no saben nada de sus familiares que han sido detenidos en Ecuador. Eso precisamente de la defensa, ellos han tenido que movilizar recursos para ponerles abogados, pero ya tú estás diciendo que no. Es decir, ¿qué se presume entonces de estas personas que de lo que yo te puedo decir es que están detenidas acá en Quito, Ecuador? Ellos, ¿qué pueden esperar de estas personas? ¿No se ha comunicado el Ministerio Fiscal de Colombia con el de Ecuador? no, solo lo que nos dice la mamá de Andrés Manuel, el papá, con el papá de José Neider no ha hablado nadie. Él no sabe en este momento ni siquiera en qué lugar está detenido. La mamá de Andrés Manuel Mosquera tampoco sabe exactamente el lugar donde está detenido. A ella solamente le mandaron un correo de la Cancillería de Colombia, nos dice, donde le dicen que él está detenido en Ecuador, pero sin mayores detalles. Pero a la fecha no han logrado comunicación. De hecho, cuando hablamos con ellos nos pidieron a ver si había forma de al menos hablar telefónicamente por ellos, poder decirles algo. Igual ellos no tendrían cómo movilizar recursos porque son personas demasiado humildes. No sé si queda como para el anecdotario allí, pero cuando nosotros intentamos ubicar al papá de José Neider, nosotros fuimos a recogerlo a un sector donde él había llegado muy temprano. Es un señor de avanzada edad porque andaba buscando trabajo. Fuimos a ubicarlo y luego lo llevamos hasta su casa y él no tiene absolutamente ningún dato del caso de su hijo. Lo que entiendo es que ellos están siendo asesorados por, nosotros decimos abogados de oficio en Colombia, que son los abogados que paga el Estado. Entendemos que ese es el tipo de defensa que ellos han tenido, pero el contacto con la familia a la fecha ha sido cero. Ahora, Hugo Mario, pero llama la atención algo que ellos mismos te han dicho, que tú lo has repetido, pero ellos eran conscientes, ellos de lo que sí sabían es que viajaban a Ecuador a trabajar en algo que evidentemente no era la verdad, pero el destino sí era lo correcto. Entonces, eso, muchas personas de estos sectores populares viajan a países como Ecuador para trabajar de pronto en oficios como la caña, zafreros, que se los conoce, en haciendas agrícolas. Ellos lo único que sabían era que fueron o tenían como destino Ecuador. Sí, eso es todo lo que sabían. La mamá de Andrés Manuel nos dice que él se despidió, hablaron con él tiene dos niñas de 8 y 14 años de edad, se despidieron porque él iba con el argumento era que iba a buscar trabajo, a buscar un mejor futuro y el papá de José Neider sí no logró despedirse de él. Cuando se dio cuenta ya una hermana le dijo que él había viajado a Ecuador y luego vuelven a tener noticias de ambos el día de que en el noticiero un vecino es el que logra identificarlos y llama a los papás de ambos porque ellos se criaron juntos. Y además de que se criaron juntos, la última reseña que se tiene de ambos es que hacían parte de un programa social en el que les iban a montar una peluquería para corte de cabello para hombres y finalmente después de que hicieron cursos de estilo de administración y de cómo se mueve un negocio, finalmente ese recurso no llegó y la peluquería nunca se montó y quedaron ellos ya pues por fuera del programa. Hugo Mario, una última consulta para conocer un poco la realidad de estos barrios populares de Colombia. Fíjate tú, te lo revelo, cuando se dan los primeros datos, cuando asesinan a Fernando Villavicencio, se especulaban con la nacionalidad de los gatilleros, saltaba a primeras voces que eran venezolanos, pero luego se va conociendo, de acuerdo incluso a periodistas colombianos, más detalles sobre el origen de estos sicarios. En barrios como Potrero Grande, como Charco Azul, no ha parado la conformación de esta red de sicarios que tan malamente, por decirlo así, se conoció en toda Latinoamérica, que exportaban sicarios a distintos países para este tipo de complots o de conmociones sociales. Estos barrios, porque escucho que tú me dices que a estas personas se los intentó involucrar en programas sociales, muy bien por el Estado colombiano, pero como que todavía ese mal no se arraiga del todo, Hugo Mario. Allí pasa una situación bien particular también, y es que existieron ya hace hace unos 5 o 6 años,
no se han lanzado iniciativas nuevas. Hay una que tienen un par de organizaciones, Albaralais y Sido, que son, digamos, empresas. Una es una empresa privada de aceros, Sido, y la otra es una organización que trabaja en muchos programas sociales en el oriente de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Hace poco hubo incluso una propuesta de cambiarle el nombre al barrio, de quitarle el nombre de Potrero Grande, porque ellos dicen, nosotros llegamos a buscar trabajo a un sector y cuando decimos que somos de Potrero Grande ya está la estigmatización, que piensan que de Potrero Grande solamente salen o ladrones o gatilleros o cosas por el estilo. Entonces, hay muchos muchachos que han terminado en programas y en cosas, pero es muy difícil para ellos buscar como ese involucramiento dentro de algunos sectores laborales en la sociedad caleña sobre todo, y terminan siendo pues más marginados y más alejados en esa zona del oriente de la ciudad, de donde infortunadamente pues sí hay que reconocer que muchas organizaciones armadas ilegales, no solo del conflicto armado, sino del narcotráfico, se nutren de estos muchachos que terminan sus estudios y no tienen mayores oportunidades pues, para engrosar sus filas y terminan teniendo, como dicen ellos, es más veloz y el crimen en el reclutamiento que lo que puede hacer el Estado también tratando de salvarlo, de sacarlo de esta situación. Es un barrio, además, donde se han hecho esfuerzos también, porque son reasentados casi todos, son personas reasentadas, pero es muy complejo también la situación por el tema de confrontación de pandillas urbanas en este tema, disputando el Hugo control Mario, por el micro. ¿impactó el saber de que estos sicarios alteraron de tal manera la línea política en Ecuador cuando ustedes se enteraron de la información? En Potrero Grande lo conocen, saben de lo que sucedió, de lo que se los ha involucrado a estos residentes de Potrero Grande. Sí, sin duda yo creo que la noticia del asesinato de Fernando Villavicencio impactó a cualquier persona en el mundo que supiera, y pues en Colombia vivimos una época hace unos años, unas décadas atrás, del asesinato de candidatos presidenciales a mano de sicarios. De acuerdo. En ese momento eran también pelados muy jóvenes de Medellín que terminaron más o menos en unas situaciones similares a lo que está pasando hoy con muchachos del oriente de Cali, y lógicamente hay un impacto. Lo que pasa es que hay lugares en los que la delincuencia impacta menos que en otros. Hay sectores sociales donde un robo, un atraco genera digamos, una bulla y una reacción social. Hay otros donde han convivido históricamente con situaciones delictivas y hay confrontaciones constantes. Lo que nosotros vemos es que cuando uno habla con personas cercanas de allí donde ellos residen, pues todos dicen que no, que ellos eran buenos muchachos, que no saben cómo terminan involucrados en eso, porque hasta hace poquitico estaban allí en la ciudad. Pero yo creo que sí, el impacto que genera socialmente la noticia es fuertísima. En Potrero Grande no sabría de qué dimensión pues fue la noticia, porque lo que hay es más como un espíritu de solidaridad. De acuerdo. Que todo el mundo dice, no, este muchacho no tiene nada que ver, este tampoco, pero que alguien diga, no, pues esto es muy grave, es muy difícil que allí lo vaya a decir alguien. Hugo Mario, y bueno, aclarar, esto no tiene nada de sorprendente tampoco, porque en Ecuador y en otros países de Latinoamérica esta es la cruda realidad de cómo los barrios de escasos recursos son la principal propuesta o de donde van a reclutar a estos chicos para meterlos lastimosamente en este tipo de negocios, de actividades fatales y mortales. Sucede en Ecuador, en Venezuela, en Perú. Es una realidad latinoamericana. Nuestra consulta iba más allá para conocer justamente estas impresiones y en realidad te queremos agradecer. Sabemos de que este hecho escudriñó esas viejas heridas de lo que fue justamente la Colombia caotizada por las narcobandas encabezadas por Pablo Escobar, asesinatos a candidatos presidenciales. Nosotros tenemos muy claro de lo que pasó Colombia por eso y de cómo este caso también de una u otra manera retrajo el amargo sentimiento que dejó en la historia justamente este tipo de sucesos. Mi querido colega, te quiero agradecer por estar con nosotros y bueno, por aportar de este trabajo que ustedes van a emitir próximamente para el país de Colombia. No, con todo gusto, un abrazo a la audiencia y bueno, complacido y a sus órdenes en lo que pueda colaborar desde Colombia. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Nosotros, valga la redundancia, vamos de inmediato a una breve pausa y al volver vamos a dialogar con un ex fiscal provincial, autoridad justamente en estos temas del procedimiento judicial.
Esto relacionado a la denuncia de la candidata presidencial Luisa González, quien habla que hay evidencias que demuestran de que ella se la quiere silenciar para siempre, pero que el Ministerio Fiscal actual no está haciendo prácticamente nada. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Decíamos antes de la pausa que también nos acompaña el doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas, autoridad justamente por las veces en que él se ha pronunciado sobre situaciones como estas, muy conocedor del procedimiento que tiene en este caso el Ministerio Fiscal Judicial del país. Vamos a darle la bienvenida y agradecer también por esa espera que ha tenido con nosotros, porque justamente ha tenido que aguardarnos unos minutos para poder entablar esta conversación. Doctor Gagliardo, gracias por estar con nosotros. Recibe un fuerte abrazo por estar aquí en Sin Etiquetas nuevamente. Muy buenas tardes, y ya buenas noches, mejor dicho, y ¿cómo se llama? Agradecido de ser invitado a este interesante e importante programa de radio. Doctor Gagliardo, para hacerle un pequeño contexto, de pronto usted, mientras se conectaba, no pudo escuchar a nuestro anterior invitado, el periodista de la Unidad Investigativa del País, desde Cali, Colombia, Mario Hugo Cárdenas. Él está realizando o ha hecho justamente una investigación para conocer los orígenes de los otros miembros de la banda de alias Hito, justamente el sicario que mató a Fernando Villavicencio. Póngamelo en doble pantalla el doctor Gagliardo, señor Gavino. Entonces, él mencionaba de estos orígenes de estos individuos, de que los familiares actualmente no conocen nada, si es que tienen abogados en Ecuador donde están detenidos, no saben absolutamente nada. Pero fíjese usted, doctor Gagliardo, ya para ir haciendo el contexto de las denuncias que ha hecho la candidata presidencial de Revolución Ciudadana Lista 5, Luisa González, de que ellos han podido recopilar evidencias de que se quiere, en este caso, o se está fraguando atentar contra su vida. El periodista colombiano nos mencionaba de que lo único que tenían claro los familiares de estos gatilleros, de estos sicarios, es que iban a viajar a Ecuador para trabajar en cosas de agricultura, cosas así que evidentemente eran mentiras, pero fíjense ustedes, siempre dijeron vamos a Ecuador. Entonces, hay aspectos muy superficiales, muy claros también, que la misma candidata que hoy pone la denuncia ante el Ministerio Fiscal, Luisa González, lo ha dicho. Hay evidencia donde se escucha de que a ella se la quiere matar, pero vemos que el procedimiento de la Fiscalía es algo tibio, por no decir frío. ¿Es su percepción como ex autoridad justamente de esta entidad, doctor Gagliardo, o la candidata González tiene toda la razón? Bien, siempre la Fiscalía General del Estado es el titular de la acción penal, es la que de oficio o por denuncia debe actuar de inmediato cuando hay el peligro que se comete un delito tan grave como sería el asesinato de otro o de otra, en este caso, candidata presidencial. La Fiscalía debe dar órdenes a la Policía Judicial, a la Policía Nacional, que se hagan las investigaciones respectivas, que se hagan los temas de trabajo de inteligencia, de detectar quiénes serían los presuntos autores materiales e intelectuales de este atentado. Es algo muy grave. O sea, ella está reclamando y tiene todo el derecho a tener la protección del Estado para evitar que haya otro candidato presidencial asesinado, y más aún que ella es finalista en la segunda vuelta. Entonces la Fiscalía tiene la obligación de actuar. Diana Salazar, la fiscal general del Estado, ¿ha hecho en este caso el procedimiento de oficio, como dice usted, doctor Gagliardo, o usted ve algo de medidas algo tibias por parte de Salazar? Bueno, no se ha visto una
acción de ella contundente, decidida como lo hace en otras ocasiones, que debe ser su obligación. Totalmente La de fiscal acuerdo. general debe de despojarse de cualquier tipo de animadversión que tenga con ese partido político, porque el líder de ese partido constantemente la ha atacado de manera pública y han tenido sus confrontaciones jurídicas. Uno cuando es fiscal debe despojarse de ese tipo de, podríamos decir, prejuicios, y no tiene culpa la candidata que puede correr peligro su vida. O sea, es obligación de la fiscal general y de cualquier fiscal actuar de oficio, cumplir con lo que establecen las leyes y las disposiciones y evitar que se consume algo irreversible como es el asesinato presunto de una candidata como es la señora Luisa González. Entonces la fiscal debe, insisto, despojarse de cualquier animadversión que tenga con los miembros de ese partido. Doctor, hemos superado una pequeña situación referente al video, porque lo invito a que lo escuchemos. Yo sé que usted igual ya lo tiene muy claro el tema para nuestros amigos que de pronto quieren hacer un poco más de fuerza en ese contexto de la temática que estamos proponiendo, porque es asustante, valga la palabra muy manavita, y es indignante a la vez de saber de que se está hablando con mucha claridad por parte de una candidata presidencial sobre estos atentados, de las evidencias que ellos han podido recopilar y de, como bien lo dice usted, como que se están poniendo o anteponiendo opiniones, conceptos personales y, por no decirlo, en este caso también camisetas políticas, porque lo que sí bien es claro es que ni siquiera el candidato Daniel Noboa le interesa que le pase algo a la candidata Luisa González, porque nos matan la democracia. Lo invito a escuchar, amigos, amigas, doctor Gagliardo, lo que fue la denuncia pública que hizo hace pocos días la candidata Luisa González. Y que además se filtra un audio donde se escucha claramente que la intención era atentar contra mi vida. He presentado el día de hoy una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y de que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida, sino de todos los ecuatorianos, porque esta es la impunidad que estamos viviendo. No avanzan los procesos, no se esclarecen los procesos. Decía en esta denuncia de que incluso hay evidencias de unos chats, de unas llamadas telefónicas. Esto se puede asociar directamente, doctor Gagliardo, en este caso usted con su experiencia, netamente lo articularía con lo que actualmente el Ministerio Fiscal tiene de las evidencias del caso Villavicencio para saber de pronto si hay algún nexo, algo por el estilo, porque el que no sospecha no llega, como dicen, ¿no? Hay que hilar muy fino en este tipo de situaciones. El que esté a cargo de la investigación, dar una especie de análisis de la información que haya del caso del asesinato de Villavicencio y detectar si hay alguna conexión, porque puede ser que haya conexión y el mismo grupo narcodelictivo o de delincuencia organizada quiera también atentar contra esta candidata, o puede ser otro grupo delincuencial o quién sabe qué otro tipo de situación haya tras bastidores. Entonces sí es obligación de la Fiscalía con los agentes investigadores de la Policía Nacional, porque la Fiscalía tiene como cuerpo auxiliar a la Policía Judicial. Entonces ya se deben hacer estas investigaciones que son reservadas, pero no se ven resultados, no se ven iniciativas, ni siquiera un comunicado público yo he visto que diga estamos investigando este tema, estamos tomando las acciones respectivas, hemos pedido esto a la policía, etcétera. No se nota. Puede ser que lo estén haciendo de pronto, pero nadie conoce que sí deberían hacer público para tranquilidad de todos los ecuatorianos. Ahora, doctor, vea usted que nos ha hecho un comentario algo largo, una amiga que nos sigue justamente, Ingrid Delgado. Ella en la redacción ha expuesto que justamente fue primero la Fiscalía de Colombia la que proporcionó información a los medios colombianos y estos fueron los que prácticamente destaparon la olla de grillos, ya dándose a conocer la nacionalidad, los nombres, en este caso también el antecedente penal y como decíamos en nuestro primer bloque, hasta el barrio donde vivían. Charco Azul, recordemos, de acuerdo con lo que nos decía el periodista Cárdenas hace pocos minutos, es el barrio donde residía alias Hito, el sicario que mató a Fernando Villavicencio. Pero al ladito, Potrero Grande, para que usted vaya asimilando esos nombres, amigos y amigas, y usted, doctor Gagliardo, vea, de ahí sacaron a la banda que acompañaba a alias Hito. Entonces, ya
haciendo una pequeña comparación, si me lo permite, ¿qué ha cambiado en el Ministerio Fiscal? Porque ahora lo vemos más reservado, pero con menos resultados. Antes lo veíamos un poco más abierto, con más ruedas de prensa, cosas así, pero siempre ligado a los resultados. Eso cómo nos está matando justamente en credibilidad al momento de que los ciudadanos quieran creer justamente en sus autoridades fiscales? Yo sí creo que la fiscal general, en este caso, nuevamente insisto, ella ha tenido sus conflictos, sus divergencias, enfrentamientos con ese grupo político y con su líder. Entonces, en esta situación, ella debe anteponer sus intereses personales, por último, excusarse, hacer alguna investigación y delegar a otros que hagan, pero de una manera técnica. La fiscalía no debe estar politizada, no debe tener ningún sesgo de que en unos casos actúa de una manera y en otros de otra manera. En todos los casos debe actuar de la misma manera, y en este caso particular es apremiante porque es un tema que puede morir la finalista a lo que es la segunda vuelta electoral. Mire, también hay algo, la Fiscalía y la Policía Nacional en Colombia, yo he estado allá, he hecho curso cuando era fiscal, es un monstruo, o sea, no se compara la Fiscalía y la Policía de Ecuador con la de Colombia. La de Colombia está mucho mejor preparada en criminalística, en agentes, investigadores, en todo, en su infraestructura, edificios, lo mismo la Fiscalía General del Estado, hasta en la cantidad de funcionarios y por los graves problemas que ha tenido Colombia. Entonces, por eso da pena ver cómo en Colombia tienen más información que donde ocurrieron los hechos. Ellos ya dieron quién era el autor, dónde vivía, los otros miembros del grupo delincuencial que fueron detenidos, todo, hasta la vida de ellos. Y aquí en Ecuador ha tenido que nutrirse de esa información. Entonces, la fiscal general está en la obligación de dirigir esas investigaciones o delegarlas, excusarse de cualquier situación, de no intervenir de pronto y dejar que otros lo hagan sin ningún tipo de apasionamiento o prejuicios por las divergencias que han tenido muy, muy fuertes entre ella y el grupo político a la que pertenece la candidata Luisa González. Ve usted, doctor, incluso lo invito a ver estas imágenes las imágenes de Potrero Grande, señor Javier Gavino, que incluso el mismo periodista que entrevistamos hablaba de lo duro que es ingresar a ese barrio, pero son imágenes que proporcionan ahí los sistemas de seguridad de la misma policía de Colombia, del Ministerio Fiscal. Eso fue un hecho que se dio el año pasado, una trifulca donde hubo muertos, heridos, llegaron policías, militares. Pero ahí donde usted lo ve, está metido el Ministerio Fiscal y la Policía en Colombia. Regrese, señor Javier Gavino. Entonces, eso es una clara muestra, señor doctor Antonio Gagliardo, de que lo que usted está diciendo es correcto, ¿verdad? Allá es un monstruo. Están metidos donde tienen que estar metidos para obtener la información que se requiera. Por eso decíamos que fue cuestión de horas en que matan a Fernando Villavicencio y los primeros datos de los asesinos salían desde Colombia, proporcionados a los periodistas de allá, y evidentemente nos comenzaron a dar como prensa cátedra de cómo se manejan las primicias, a propósito de que muchos creen que han inventado el periodismo acá en Ecuador. Entonces, de ahí justamente también se comenzaron a alimentar medios ya en Europa, el país que hizo esta crónica de alias Ito. Pero doctor, en este caso, Luisa González también está denunciando una especie de letargo por parte de la Fiscalía. Usted está mencionando y está poniendo el dedo en la llaga de que sí, como que no se está haciendo o ejecutando el procedimiento. Entonces, ¿qué puede esperar Luisa González? ¿Retraer su campaña, comenzar a restar trabajo en campo? Trabajo con las personas, los recorridos, porque evidentemente mientras el ministerio no tome cartas al asunto, lo único que va a decir el Estado, pero le estamos dando seguridad. La misma seguridad tenía Fernando Villavicencio y lo mataron, ¿verdad? ¿Eso va a afectar la campaña de Luisa González, doctor Gagliardo? Indudablemente, si ella tiene una gran información comprobada de que quieren atentar contra su vida y no le están dando las garantías y no se está investigando como debe ser, esta presunción de que van a atentar contra su vida, que ya no es presunción, ya es un hecho concreto. De acuerdo. A ver, regrese por acá, señor Javier Gavino. Entonces, a ver, mientras corregimos, hay este pequeño tema con la conexión con el doctor Gagliardo. Aquí muchas personas nos han escrito que desean volver a escuchar la denuncia de la candidata González, porque es muy fuerte lo que ella ha expuesto justamente y cómo ha exhortado y llamado la atención también del Ministerio Fiscal, porque es un hecho muy grave.
intentos de asesinato. Muchos hablan incluso de que la información que se ha podido obtener, de acuerdo a la denuncia, es que incluso se intentó utilizar una granada para acabar con la vida de Luisa González mientras ella esté en algún mitin. Escuchemos. Y que además se filtra un audio donde se escucha claramente que la intención era atentar contra mi vida, he presentado el día de hoy una denuncia que no solamente representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y de que se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida, sino de todos los ecuatorianos, porque esta es la impunidad que estamos viviendo. No avanzan los procesos, no se esclarecen los procesos, no permiten que vengan a declarar los implicados en el proceso, no los trae la SNAI, y así está el Estado, con impunidad que nos da esa sensación de inseguridad a los ecuatorianos, que no avanzan los casos y que dejan libres a delincuentes que puedan hacer lo que quieran con nuestras vidas, y nos inmoviliza y nos llena de temor a los ciudadanos, porque sentimos que nuestras vidas siguen estando en riesgo. Por eso hoy he presentado esta denuncia. Ok, ya vamos a solucionar el tema con el doctor Gagliardo, pero es importante ir a una pequeña pausa para también que ustedes conozcan de las propuestas, de lo que está poniendo ahí en nuestros distintos horarios Orba TV y Teleradio para quienes desean otro tipo de contenidos. Vamos a esta pequeña pausa y ya volvemos. Arranca la pasión del fútbol. Comienza la Liga Pro Bet 593 y síguenos en Teleradio 1350 AM y la People TV.
Futboleando de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana te estaremos esperando con la mejor información, incluso el análisis del partido de los 90 minutos y sus adicionales. Nosotros transmitiremos los partidos con la previa desde los estadios. La llegada de tu equipo favorito, el hincha, será nuestro reportero. Se inclina, viene corte. Vive la pasión del fútbol y síguenos con los relatos y comentarios de los profesionales de Futboleando. Damas y caballeros, es el final. Somos Futboleando de lunes a viernes De 9 a 11 horas. por la señal de Orba TV, Teleradio 1350M y nuestro canal de YouTube, La People TV. Bueno, aquí dialogando con mi productor, estábamos justamente haciendo un recuento de los puntos más interesantes que dio a conocer hasta que duró ahí la conectividad con el doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial del Guayas. Bueno, ahí hubo un tema técnico, pero vaya que lo que dejó fue muy importante. Es de destacar cómo él va muy directo a mencionar de que la fiscal general del Estado, doña Diana Salazar, tiene que dejar a un lado esas malversaciones, esos conceptos muy particulares y personales que tiene, porque esto es un hecho que más allá de que tiene que atenderse a cualquier ciudadano que haga una denuncia como esta, se trata nada más y nada menos de una candidata presidencial que está disputando un balotaje, donde llega a pasar algo trágico como hay el antecedente, lo sucedido con Fernando Villavicencio, nos mata políticamente a todos. Y no es que el hecho de Fernando Villavicencio no lo hizo, claro que sí, pero esto nos ha dejado ahí medios moribundos, pero algo que se repita de esa índole no es conveniente para nadie, ni siquiera para el candidato opositor de Luisa González. A nadie le conviene que se trastoque, de que se afecte de tal manera nuevamente la democracia en este país. Entonces, importante, doctora Salazar, de seguro usted está haciendo algo, pero como también lo recomendó, y eso es otro de los puntos que destacamos aquí con mi productor, de lo que ha sido la entrevista con el doctor Gagliardo, a quien despedimos a la distancia, le mandamos un fuerte abrazo y agradecemos que él siempre está dispuesto para con este programa, este medio, como es también Teleradio, Orba TV y la agencia AINE. Él hablaba de que, claro, tiene que pronto copiarse algo más de lo que se hace en el Ministerio Fiscal de Colombia, donde es un verdadero monstruo en lo que tiene que ver a la entidad, en lo que tiene que ver a la institución. En Ecuador mucho se dice de que se está haciendo, pero no se conoce nada o se conoce muy poco, parafraseando esto. Y bueno, eso también de una u otra manera genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque mientras ellos dicen sí, estamos trabajando, pero no dicen qué están haciendo, cuáles son los resultados. Caso específico de lo que sucedió con Fernando Villavicencio, y ahora la gente quiere saber qué están haciendo después de las denuncias de la candidata Luisa González, porque es una denuncia muy seria, muy grave lo que ella ha hecho justamente. Es un tema que lo hemos querido enlazar justamente, tiene mucho que ver, y también hemos, creo, ofrecido a ustedes aristas muy importantes, sobre todo lo que decía Mario Hugo Cárdenas desde Cali, Colombia, que el barrio de donde salió la banda que acompañó a alias Hito, el gatillero principal que mató a Fernando Villavicencio, tiene de nombre Potrero Grande, en Cali, Colombia, sector de escasos recursos, un barrio bravo, donde a pesar de que el Estado les ofrece, incluso a miembros de esta banda los tenían involucrados en programas sociales, ellos decidieron por otro camino, y que si bien es cierto la familia no conoce mayores detalles de dónde están detenidos, qué pasó, cuál es el abogado acá en Ecuador, sí tenían muy claro de que viajaban a Ecuador, y eso habla de que Ecuador sigue siendo destino hasta para esas cosas. En todo caso son datos que hemos podido ofrecer y que ustedes ahora lo tienen como para su consumo, para que puedan también desmenuzar, opinar de acuerdo a estas aristas. Para ir finalizando, no he querido dejar de justamente
querer tratar este tema de lo que ha sido la presencia del presidente Guillermo Lasso en el Pleno de las Naciones Unidas. Son imágenes que nos ha proporcionado hoy justamente la Secretaría de Comunicación. El jefe de Estado se ha dirigido a los mandatarios del mundo que conforman justamente el Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de la ONU para hablar, en este caso, las temáticas han sido la lucha por el cambio climático, fue uno de los ejes del discurso de Guillermo Lasso, también de cómo se ha trabajado contra para disminuir los índices, la cifra de personas con desnutrición, sobre todo en los niños, desnutrición infantil. Él ha destacado ese trabajo y ya casi al final él ha querido referirse al tema de la seguridad. Póngame a mí en pantalla entera, señor Javier Gavino, para que aliste el minuto que ya le decía. Guillermo Lasso ha dicho que justamente esto es un mal globalizado. Es un tema, a diferencia del discurso del año pasado, donde decía de que esto es prácticamente un mal que se ha heredado, que se lo permitió crecer, pero que no se hizo nada y que ahora el gobierno y la administración de Guillermo Lasso ha tenido esos inconvenientes. Pero bueno, ha pasado un año y resulta que entonces él también ha cometido el mismo error porque lo ha dejado crecer y hasta más grande al monstruo de la delincuencia y la criminalidad. Y luego de eso, bajo este estilo que ya genera también rechazo por parte de la ciudadanía, Guillermo Lasso ha dicho que sí, esto es un problema global y de que igual se trabaja en Ecuador. ¿Qué tal si nosotros vamos a escuchar un poco de lo que refirió el jefe de Estado en el seno mismo de las Naciones Unidas y ya regresamos con un comentario y también para ya cerrar esta emisión? Mi gobierno ha batido récords en la incautación de drogas. En apenas 2 años hemos incautado más de 500 toneladas, cifra que ampliamente supera a la de los gobiernos anteriores. Tal es el impacto de nuestra política que el año pasado Naciones Unidas reconoció que Ecuador es el tercer país del mundo en incautar droga, después de Estados Unidos y Colombia. El crimen organizado transnacional es un sistema corruptor y asesino que penetra a la sociedad y al Estado, que desafía la estabilidad democrática de nuestros países y que avanza a gran velocidad. No es un problema exclusivo de Ecuador, es un problema del mundo, pues a lo largo de gran parte del planeta crecen los mismos fenómenos que sufre el Ecuador: tráfico de drogas y armas, trata de personas, migración forzosa y minería ilegal. A ver, quite ese retorno, señor Javier Gavino, ya para ir despidiendo. Aquí mencionábamos qué se le puede haber dicho si alguien hubiese estado ahí como oyente, haberle gritado un brujo, porque en realidad lo que él ha ido a exponer no es ni siquiera parte de la realidad ecuatoriana, sino global, pero de lo que él pronto pudo haber hecho es de una u otra manera hablar de la realidad ecuatoriana, si de pronto de ahí salía la cooperación de algún país de estas grandes potencias para ayudar a Ecuador, porque mientras todo el mundo sabe que Ecuador se está desangrando, el señor Guillermo Lasso fue a decir de que tienen récords históricos en incautación de droga en comparación a otros gobiernos. En realidad lo que no se da cuenta es que en su gobierno es donde se ha producido o ha entrado más droga históricamente en Ecuador, y bueno, que le estén incautando, habrá que ver cuánto en cambio se les fue por debajo de las piernas. Ahora, sobre lo otro, que es un mal global, pero por supuesto, el señor fue a descubrir el agua tibia por allá. Yo creo que por allá el presidente de Colombia, el de Perú, bueno, la presidenta de Perú, el presidente AMLO no sabían lo que es la droga. En España no saben lo que es la droga que llega de Latinoamérica a España, o en este caso llega a puertos como los de Bélgica, los de Países Bajos. Entonces, vaya participación del presidente Guillermo Lasso, donde está la crema innata de los líderes mundiales, donde fue a exponer la famosa realidad ecuatoriana. Entonces, cuando vemos que la cabeza piensa de esa manera, es
muy claro el por qué está pasando todo esta ola de criminalidad en nuestro país. En todo caso, ya saquen ustedes sus propias conclusiones. Nosotros somos muy directos en decir lo que opinamos, lo que sentimos y lo que creemos, siempre con altura, con respeto, pero sin callarnos nada, sin tapujos, sin vendas, sin ningún tipo de tampoco de esos límites que generalmente los medios convencionales le ponen a los periodistas. Somos sin etiquetas para ir directo justamente a lo que usted desea escuchar y de la manera correcta. Dicho eso, amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega. Y bueno, esperamos siempre el apoyo de ustedes, no sin antes de agradecer a medios como Ecos de mi Tierra, Noticias Visión de Esmeralda, al Rojo Vivo en Naranjal, ACN en Azuay, Buena Onda TV Guayaquil, Voz Populi en Los Ríos, Click Televisión en Milagro, 11 Play en Galápagos, Vea Televisión en Naranjal, Balao y Machala. Un poco las letras más grandes la apoya señor Javier Gavino. Y amigos, gracias por estar con nosotros. No se olviden de compartir, de suscribirse en los medios donde ustedes vean este contenido, este programa, que así estarán apoyándonos. De nuestra parte, un fuerte abrazo y será hasta la próxima.